No. Porque nosotros ya tenemos a nuestra astróloga que está aquí en los pisos de Rayo Media, en los estudios de Rayo Media, para darle la bienvenida a esta nueva sección en No la ven. Bienvenida y bienvenidos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida astróloga Nadina Andrés. Hola Nadina, bienvenida. ¿Cómo andas? Hola. Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. No, pasa nada. La Acá novedad del streaming genera eso, pero ¿qué? es una charla de La gente amigos se esto. recopa, nosotros somos repiola. No mordimos a nadie todavía. Todavía. Lo he visto. Ella es oyente, yo voy a decir esa parte. Sí. Porque Nadina nos escucha siempre. ¿Cómo se dice? ¿Oyente o televidente? No sé cómo es cuando es en Ya no sé cómo, el streaming. Sí, es una teleoyente. Pero ella siempre está comentando y todo, es como, Sí. ya es una amiga. Exactamente, es una amiga que ahora está de este lado. La Ahora invitamos está de de este este lado. lado. Aparte ya tuvo la visita del CEO ahí, que dio una vueltita, entonces ya viste que Ya siempre... tiene la aprobación. El CEO siempre aprobó, viene allá a se dar- acostó a dormir. Sí, sí. Quiso tomar agua de su vaso. Sí, entonces eso es ya una clara señal de que está la aceptación Está ahí. todo bien. Bueno, Nadina, yo antes que nada quiero... primero, me encanta la remera que tenés. Nah. Vimos recién, me encanta esa remera, está Sí, genial. no Seguro sé más de una va a querer preguntar de dónde, Sí. de dónde viene. Así que Está espectacular. Si Tiene viene canje en todos la- los signos. si viene canje en algún momento. Primero preguntarte, ¿cómo ingresaste vos al mundo de la astrología? ¿Qué fue lo primero que te resonó internamente para decir, che, a ver qué onda esto? Me voy por estos lados. Bien, es como una historia que remota hace mucho tiempo atrás. Yo tenía alrededor de 20 años y Sí. conocí a una astróloga, casualmente profesora en letras también, igual que yo. Y quedé fascinada porque no me conocía mucho y me habló de mí como si me conociera. Ah. Y yo dije, ¿qué onda esto? Claro, ¿cómo puede es que me pasar conoce? esto? Sí. ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Quién Sí. le contó? ¿De dónde sacó la información? Entonces, a partir de ahí, empezó una curiosidad por mí por este mundo de la astrología que empecé a leer, a estudiar como un hobby, ¿no? Porque Sí. en ese momento estaba en otra etapa de mi vida. Sí. También estaba estudiando otra cosa, así que empezó ahí como ese amor. Sí. Con el paso del tiempo empecé a hacerme, no todo el tiempo, pero cada tanto me hacía una carta Sí. astral con distintas astrólogas y siempre me hablaban de que yo tenía cierta predisposición para vincularme con este tipo de lenguaje como el de la astrología Sí. y a mí me parecía como algo muy lejano, ¿viste? Pero bueno, quedaba ahí. Sí. Y después de recibirme de mi carrera de grado, entré como en una especie de crisis Ay, sí. que en suele donde, bueno, pasar, cuando uno va suele mucho pasar. atrás de una zanahoria y la Y consigue. le consigue, sí, ¿y ahora? Sí. Claro. ¿Y ahora qué? También madre de tres hijos, Ay. muy chiquitos, entonces estaba como un poco yo desvinculada a mis deseos, a mis gustos, y en esa búsqueda que surge a partir de ese momento, volví como a este primer amor Sí. que había quedado ahí picando cuando era más chica, y empecé a estudiar. Sí. Empecé a estudiar en Neuquén y también paralelamente en Casa 11, que es una escuela de astrología que a mí me gusta mucho porque el director es un antropólogo, tiene una mirada muy interesante y empecé a estudiar. Sí. Y bueno, me gustaba mucho, me sentí que Sí, lo era por ahí. disfrutaba, que era algo que también me llenaba mucho más allá de mi trabajo. Sí. Y con mi profe de ese momento y mi psicóloga que me alentaron, me animé a empezar a hacer consultoría uno a uno, digamos, Sí. estos espacios en donde uno va a leerse la carta. Sí. Y bueno, y esto pasó hace alrededor de 3 años, 4 años ya que empecé a trabajar así, Sí. en este espacio de consultoría. Y también empecé hace poquito a hacer eventos en cumpleaños o en ocasiones especiales, acompañando siempre. La idea es acercar el lenguaje astrológico, que Sí. parece un lenguaje distinto, distante o que no se entiende nada, Sí. a todas las personas, que es algo que me Sí. gusta, compartir lo que me gusta. Me vuela la cabeza que hayas visto en diferentes cartas que te hayan estado diciendo, che, Es por acá, Es por ¿eh? acá. Claro. O sea, yo creo que nunca me hice, voy a confesar, creo que nunca me hice una carta más de la que me puede hacer ChatGPT, que es muy mala. Y es como, che, me gustaría saber qué dicen para mí. Claro, ¿qué es lo que tienen los astros? ¿Qué es para lo que vos? tienen los astros para mí? Bueno. Eso, digamos, está marcado por tu lugar
fecha y hora de nacimiento. Bien, los datos que se necesitan para realizar una carta son tu fecha de nacimiento, el lugar y la hora. Siempre se pide lo más precisa posible. Sí. Hay gente que no tiene su horario de nacimiento, eso no impide que no te puedas hacer la carta, si por ahí no tenés toda la misma información, pero con la información que tenés es más que suficiente, es un montón. Sí. Ahora nosotros tenemos, porque están digitalizadas las partidas de nacimiento, antes era diferente, pero si no tenés la hora de nacimiento no es un impedimento. Ok. Lo que está bueno poder pensar es, bueno, ¿qué es una carta natal? ¿No? ¿Por qué hay tanto como interés detrás de la carta? ¿Qué es lo que atrae tanto de la carta y qué significa justamente la carta? Bien, carta natal o carta astral, que es lo mismo, es una foto del cielo en el momento en que vos naciste. Sí. ¿Sí? Desde la perspectiva de la Tierra, cómo estaban dispuestos los astros. Bueno, en astrología decimos planetas, le decimos planetas a todos. Sí, ok. ¿Sí? Tanto a satélites, asteroides. Estrellas, claro. Exactamente, son todos planetas. Pero vos en la carta natal, pues es una foto del momento en el que vos naciste que corresponde con una vibración de ese momento y de ese lugar. Sí. Entonces, vamos a partir de la idea de que esa vibración empieza a latir en la vida de uno, ¿no? Sí. Con ciertas características. Pero que nosotros no vivimos aislados, vivimos en un contexto, vivimos con otras personas, y esa energía que se empieza a manifestar en nuestras vidas también va siendo condicionada o marcada, determinada por nuestro contexto, nuestros padres, nuestra familia, el momento histórico en el que vivimos, tal cual, el contexto, el lugar, etcétera, los ¿no? mandatos. Entonces, a lo largo del tiempo, nosotros vamos vibrando esa energía de diferentes maneras. Entonces, nuestra carta es una matriz de posibilidades. Entonces, no es que es algo que nos determina, sino que va variando y podemos tener cartas similares y vidas totalmente diferentes, porque cada uno va vibrando lo que va saliendo de algún modo y lo que va teniendo en la conciencia también, ¿no? Claro. Mira, cuando uno piensa en la carta, ¿es porque algo ya le resonó previamente? Digamos, cuando te llega alguna consulta, ¿es una persona que ya anda en una búsqueda y de repente dice, bueno, a ver, voy a ir con la carta? ¿O te ha pasado que llega gente que no tiene idea, desconectado completamente de un montón de cosas y bueno, se topa con la carta? ¿Hay diferencias entre uno y otros? Generalmente la gente que se acerca a una consulta astrológica algo anda buscando. No me ha pasado nadie que diga, voy a ver qué onda. Tiene que ver con alguna búsqueda, sobre todo con situaciones que tienen que ver con esto no me cierra, tengo cierta insatisfacción en relación a esto, o me ocurre generalmente lo mismo, pero siempre está bueno que haya un poco de curiosidad. De hecho, cuando alguien quiere regalarle una carta a otra persona, yo le digo, chequea bien que a la persona le interese, ¿no? Porque es un lenguaje muy particular que está bueno que el otro tenga apertura, ¿no? Porque cuando hablamos de la carta hablamos de un montón de energías y uno tiene que estar dispuesto a recibir también esa información. Exactamente. Creo que de hecho todos tenemos también un momento en el que te despierta o la curiosidad o la necesidad de saber más. Claro, de entender. Y no es lo mismo en la misma persona un momento que otro en la vida, ¿no? Correcto. Ahora, esta foto que se saca al cielo, al universo, ¿no? Porque en plenitud, empieza a determinar, bueno, estos... quizás, ¿cómo se puede describir eso? O sea, están ubicados y eso nos va como determinando el camino o es una lucecita donde uno puede... O es nuestra personalidad lo que define, no sé. Determinar, no. Es una palabra que no me gusta usar. Me gusta pensar que nos define un poco, que nos muestra un poco algo de nuestra esencia, pero... Justo hoy, bueno, hablábamos, no sé si lo dijeron al aire, fue fuera de aire, que somos nosotros tres, somos de Capricornio, ¿no? Estamos como Gachi y Pachi, más o menos. Estamos el trío Capricornio en su cara a los que están allá del otro lado. Acá los espontáneos. Una charla Bien, de Capri. entonces, si nos ponemos a conversar nosotros, bueno, vamos a encontrar rasgos comunes o cuestiones, no sé, hoy hablábamos de la estructura, ¿no? Que yo me traje el esquema acá y decíamos, bueno, re Capri, pero también hay un montón de cosas que son diferentes, ¿no? Entonces, la astrología no es el horóscopo. Cuando yo digo yo soy de Capricornio, estoy hablando del signo en donde está el sol
en mi carta, ¿no? Pero hace un ratito yo decía que cuando miramos la carta no solo miramos dónde está el Sol, sino que hay un montón de planetas que representan distintas energías. Y esos planetas están ubicados en otros signos, en otros lugares, conversando entre sí o no, en buenos términos, en malos términos. Entonces, toda esa matriz de despliegue empieza a incorporar a nosotros otras características que van más allá de Capricornio solamente. Entonces, el horóscopo en ese sentido queda como limitado o condicionado. Y generalmente cuando hablamos de los signos, que a mí me parece muy divertido y yo lo hago también, hablamos de ciertos rasgos que nos causan gracias, que están estereotipados para divertirnos. La otra vez ustedes hablaban de... sí, pero hablaban de Federico Cyrulnik. ¿no? Yo lo fui a ver, es muy divertido lo que él hace, porque él muestra como... la parte, exagera las partes, el rasgo más notorio, claro. el rasgo más notorio y exagerado, y generalmente que le hace mala fama, ¿no? Entonces decimos que los escorpianos son re jodidos, decimos que los leoninos son egocéntricos, Capricornio materialista o estructurados, ¿no? Nos dicen. Pero bueno, eso es como una parte del despliegue de esa energía. Y hay un montón de otras cosas súper ricas. Entonces vamos a pensar que no hablamos de mejores signos, de peores signos, sino que cada signo tiene sus cosas que están buenas, sus cosas a trabajar y sus desafíos también, ¿no? Hay signos que, bueno, todos los signos tienen un desafío y ciertos talentos. Ahora ya que estamos en el tema, ¿cuál es nuestro desafío, Capri? Y a nosotros nos gusta mucho proyectar y dar forma a las cosas, ¿no? Capricornio es un signo que es cuando hace y materializa las cosas. La materialización es muy importante. Mira hacia adelante y proyecta. Y sabe que todo lleva tiempo. Sí, pero va. Hay un astrólogo muy mediático que es Pablo Flores, que dice, es una cabra que sube montañas. Claro. O sea, nosotros nos ponemos un objetivo y vamos, dale para adelante. Y bueno, nuestro desafío que es disfrutar los procesos, no ser tan autoexigentes, ¿no? Por ahí una palmadita nunca nos viene mal, pero porque siempre estamos mirando adelante. Sí. Por ejemplo. Nos falta mirar al costadito un poquito así. Sí. No, o ni siquiera, yo lo que muchas veces lo que veo de esto y que justamente que está como estereotipado, pero digo, me empiezo a cruzar con distintas personas que son del mismo signo y digo, pará, o sea, hay una cuestión como real de que compartimos como ciertos rasgos. Y uno es no frenar. O sea, porque esto es la cabrita que sube. Es decir, frena y fíjate, mira todo lo que escalaste, mira todo lo que viste, mira el entorno que es re lindo y después seguí escalando, pero frena un ratito y mira todo lo que escalaste, ¿no? Yo creo que eso para mí, por lo menos un desafío personal, pero compartiéndolo con otros Capricornios, digo, che, frena un poco porque vas a seguir escalando, o sea, nada te va a detener, pero frena un poquito. Sos el único que se puede frenar y mirar un poquito hacia los costados, fíjate lo escalado para después seguir escalando, ¿no? Exactamente. Bueno, incluso cuando miramos nuestra carta, vamos a ver que en nuestra carta tenemos los 12 signos. Entonces a mí me parece re interesante poder pensar que todas las personas tenemos los 12 signos. Hay algunos que son más protagonistas que otros, más importantes, ¿no? Donde tenemos la luna, donde tenemos el sol, donde tenemos el ascendente, pero todos tenemos esas 12 energías. ¿Por qué las tenemos? Porque en realidad cada signo es como un punto de vista en relación a algo. Yo siempre doy este ejemplo, por ahí quienes han asistido a la consulta o me conocen lo saben, que es, supongamos que yo voy a tomar la decisión de dejar un trabajo, ¿no? Sí. Entonces, un ariano que me va a decir, dale, renuncia ya. Sí, ya fue, renuncia hoy. ¿No? No pasa nada. Y Virgo que me va a decir, ¿vos planeaste de qué vas a vivir los próximos meses? Claro. Entonces digo, ¿cuál es la mirada correcta? Ambas, ¿no? Entonces, un poco lo que tiene el zodíaco son distintos puntos de vista. Esta rueda me va mostrando distintos matices de una misma energía y todas son ricas e importantes. Claro. Cuando yo voy a la consulta, lo que yo hago es ver cuáles son mis energías más fuertes, en qué me desafían, cómo las estoy vibrando, ¿no? Si estoy en una vibra poderosa o por ahí un poco, ¿no? Media apagadita. Media apagadita, digamos. Exactamente, pero esa sería la idea, ¿no? Que todos tenemos los 12 signos y hay algunos que son más importantes, sobre todo el de la luna, el sol y el ascendente. Claro. Me encanta. Y después me gusta pensar un poco
cuál es el trabajo que hace uno, porque bueno, vos comentabas que a veces uno puede buscar la carta en internet, que eso todos lo pueden hacer, hay aplicaciones. Sí, antes se hacía, lo harían a mano, los matemáticos, Sí, claro. hermoso. Ahora Claro, el uno dibujito carga. sí lo podés encontrar en Sí, internet, digamos. que en otro momento podemos recomendar algunas páginas, porque es re lindo tenerla, mirarla, incluso si uno por ahí sigue a alguien, puede mirar un videito a ver dónde tengo tal planeta. Claro. Eso está bueno. Sí. Pero el trabajo del astrólogo en ese encuentro uno a uno Sí. tiene que ver con poder conversar y ver cómo esa persona está sintonizando con esas energías. Ah, claro. Por eso es importante esa conversación, Sí. ¿no? Porque ahí lo que vos haces es una especie de traducción de ese Sí. lenguaje. Ay, estoy necesitando Claro. Ya lo necesito. Son dos Somos allá, dos. allá que se suman también. Ay, Res- nueva te- necesidad desbloqueada. No, y aparte te escuchaba que esto está genial porque muchas veces uno quiere utilizar esto para anticiparse, ¿no? A determinado. Entonces yo leo esto y digo, no voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Y me resonó mucho más esto que dijiste, no. Primero atraviso la sensación, todo lo que me ocurre, y después digo, claro, lo que pasó puede haber sido esto. Y me ha pasado muchas veces, yo al mundo de la astrología me he acercado gracias a Belén, que ella es la que está como un poco más ahí, que de hecho eso después te voy a preguntar, ¿no? Hay una cuestión de los varones como que escéptico, ¿no? Con la astrología. No sé si todos, pero entiendo que Es más de las mujeres, digamos. y es como una cuestión como, bueno, pero cuando yo empecé a comprender algunas cuestiones de esto, sobre todo del movimiento, decís, lógico, estamos integrados a todo un sistema Sí. planetario, ¿cómo nos va a influir? Es una locura. Influyen las mareas, ¿por qué no va a influir Exacto, en mí? es una locura pensar que no. Pero sí me ha pasado de tener días así como decir, che, ¿qué pasó? O sea, si yo tenía todo más o menos Mercurio armadito. retrógrado. Reíte, pero de repente pasa El meme algo. de Mercurio retrógrado. Claro, es que pasa a decir, claro, entonces, ok, enterarme que de repente hace 2 días atrás Un hubo, eclipse. una erupción del sol, ¿no? Una tormenta electromagnética. Que decís, bueno, pero no. Tiene su sentido, tiene su porqué. Entonces me parece interesante esto de entender que la carta quizás es es entenderla como posterior a la sensación y a la emoción que uno pasa. ¿Es así? Bien, es un poco así, o sea, como es afuera es adentro, dicen, ¿no? Entonces lo que pasa afuera nos influye y también nosotros estamos espejando un poco eso. Entonces mirar los tránsitos es algo que está bueno. Yo particularmente no estoy mirando todo el tiempo. Lo que yo te contaba fuera de aire era un poco que estoy en una y de golpe digo, a ver, ¿qué tránsito Claro, estoy ¿por qué teniendo? me siento así? ¿Por qué esto otra vez? ¿O por qué estoy con esta sensación? O de golpe estoy proyectando algo y me dicen, no, para tal mes, y miro, mira, sí, puede ser que sea para tal mes por esto. Qué hermoso igual tener esa herramienta de conocimiento. Sí. Pero para eso está bueno ver, primero pensar que hay planetas que se mueven más rápido que otros. Sí. Ajá, ¿sí? correcto. Entonces, tenés un Urano que tarda en dar la vuelta en tu carta 84 años. Claro. Entonces, hay algunos planetas que tenemos todos iguales en el mismo signo generacionalmente. Eso Claro. también indica las características de las generaciones. Claro. Después hay otros que se muevan tiene más sentido. rápido y cada planeta representa una energía dentro de nuestra carta. Entonces, Mercurio, justamente que es el más conocido, tiene que ver con la comunicación, con todo lo que es comercial, bueno, también con los hermanos, ¿no? Pero cuando miramos este tránsito está bueno ver, bueno, ¿cuál es mi vínculo con Mercurio? ¿Dónde tengo yo Mercurio en mi carta natal? Claro. ¿Qué me pasa a mí con la comunicación? Entonces, a mí me gusta como mirarlo también adentro, Sí. eso, ¿no? En relación a los tránsitos. Pero generalmente cuando viene una persona a una consulta está con un tránsito particular que es siempre introspectivo, eso yo también lo suelo chequear. A ver Sí. por qué vino, a ver qué le está... Claro, mirá. Claro. Es como Y un laburo medio de psicóloga, ¿no? O sea, encontrás así de decir, che, bueno, a ver, pero laburás con la carta, pero hay una cuestión de esto, de interpretar la sensación y la emoción de esa persona, ¿no? Bueno, justamente viste que yo te decía que es una especie de traducción lo que Claro, hace uno, está, porque la astrología es un lenguaje simbólico. Cuando hablamos de lenguaje simbólico hablamos de lenguajes como el tarot, la cábala, ¿no? Sí. ¿De qué se diferencia? Yo ahí me traje algunos ejemplos Sí. de lo que es un signo, ¿no? Sí. Un signo, por ejemplo, es algo que nosotros acordamos que si yo te mando un emoji, vos sabés lo que es. Sí. Correcto. ¿No? Y no va mucho más allá de eso. Sí. Bueno, uno lo puede seguir interpretando. Ay, me quiso... Pero nos entendemos. fueguito de esto. qué fue al final. Claro, pero bueno. ¿Este fueguito qué es? En cambio, por ejemplo, yo veo en la carta la luna
supongamos. Entonces yo digo, bueno, la luna es la madre, la luna es el mundo emocional. La luna es como entiendo el amor, es simbólico, va mucho más allá. Entonces, ¿cómo yo interpreto ese símbolo y cómo lo interpreta el otro? Tiene que ver con toda una historia de lo que es la afectividad, el cariño, el amor, el cuidado, un montón de cosas. Entonces es una representación que no se va a terminar ahí. Por eso quienes leemos las cartas natales hacemos una traducción de ese lenguaje y al mismo tiempo atravesada por nuestra experiencia con esas energías. Claro. Por eso yo siempre digo, si alguien viene a una consulta, después va con otra persona, si vos llegas a mí es porque hay algo que yo te tengo que mostrar, porque si yo te voy a hablar de Capricornio, te voy a hablar de mi experiencia de ser capricorniana, claro. y así con todas las energías, ¿no? Entonces es un trabajo de traducción, podríamos decir. Sí. Claro. Bien, lo que a mí me gustaba también poder conversar, esto que hablabas de la predicción, es entender que este lenguaje no es un lenguaje cerrado justamente por esto que hablábamos, ¿no? No se cierra, sino que se abre. Uno puede trabajar con su carta muchas veces, en distintos momentos de la vida. Yo, de hecho, vengo desde los 20 trabajando con mi carta y sigo va cambiando descubriendo. La carta también. Claro, va cambiando, justamente por esto, porque vos fíjate, pensando en mi anécdota personal, si hace como 20 años me dijeron que podía ser astróloga y para mí no era una posibilidad en ese momento, de hecho me parecía una locura. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué fue pasando? Bueno, entonces ahí se sembró algo, apareció algo, eso como que va germinando, después los movimientos de los planetas también van habilitando que ciertas energías estén más dispuestas, salgan más a la luz, y uno como que va tomando conciencia y trabajando distintos aspectos. Entonces la carta es como un mapa dentro del cual yo me voy moviendo. Ay, amo. Y de golpe, no sé, cuando soy madre, mi luna cobra cierto protagonismo, ¿no? Y después en otros momentos va pasando otra cosa y la voy vibrando. Sí. Entonces la información que aparece en una consulta astrológica, a veces información que me resuena un montón, que digo, sí, ahora entiendo por qué esto, y a veces información que yo digo, esto no bueno, y yo digo, ahí es, donde no te resuena tanto es porque por ahí pueden ir algunas otras cosas nuevas. Mira, a la inversa. Allá hay una consulta. Se abre el espacio de consultas. Una preguntita, Nadine. Sí. ¿Cómo te va? ¿Esa información queda registrada en algún lugar, la información de mi carta? ¿La entregás en algún formato como para después volverla a releer? Bien, las personas cuando vienen a la consulta se llevan su carta impresa y yo se las mando digital también por el WhatsApp. Después yo tengo una planillita bien... Toda prolija. Me encanta. Con un texto explicativo en donde pueden ir tomando nota. Hay quienes prefieren grabar y graban el encuentro. Mi experiencia, yo jamás volví a escuchar un encuentro, los dejé grabados, pero bueno, hay quienes les facilita y les encanta volver a encontrarse con eso. Mi sugerencia siempre es lo que te resuena. Relájate, disfrutá, escuchémonos y lo que quede, lo que te quedó resonando, por ahí va más que a registrar. Pero bueno, queda en cada uno, ¿no? Sí. Porque uno se va de ahí con cosas y a la semana te aparecen cosas y es como un poco así. Sí. Ay, qué Me encanta. Me encanta eso. La verdad que tengo un montón de preguntas y no quiero desviar justamente entendiendo que hay cosas que están armadas y estructuradas, pero me surgen varias preguntas. Una tiene que ver con esta cuestión. Me parece que yo voy a ir un poquito más a la cuestión más nuestra, más neandertal y más uga que tenemos los varones. Y es entender cuál es la diferencia de la astrología con el horóscopo. Recién vos lo dijiste y me hizo como, claro, muchas veces uno piensa que la astrología tiene que ver con el horóscopo, como era el bazooka que teníamos abajo, que decía, si eras tal, te tocaba tal cosa. El que sale en el diario, que claro, dice para hoy. De tal día, tal día. ¿Cuál es la diferencia de la astrología y el horóscopo? Parto por ahí. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con el horóscopo chino? ¿Qué pasa con la cuestión más oriental, distinta a la occidental, y el análisis que se hace desde el occidental y la diferencia con lo oriental? Bien, bueno, vamos por parte. Sí. El horóscopo, cuando te da el horóscopo del diario, más que del bazooka, es como general. Sí. El del diario que te dice, Leo, le va a pasar tal cosa. Sí. Números de la suerte, 1, 13 y 15. Está acotado a lo que pasa con la energía solar. Ok. Y como decíamos recién, el Sol es el protagonista de nuestra carta, es el director de la orquesta de la carta, es el único que tiene luz propia, así que va a iluminar a los restos de los planetas, al resto de los planetas, pero
hay un montón de energías que tienen que ver con nosotros, que son nuestra forma de comunicarnos, nuestra creatividad, Sí. nuestro vínculo con la espiritualidad, etcétera, que también tienen que ver con lo que somos. Porque la carta es como que, yo digo, se enciende el telón, uno nace, se corre el telón, se encienden las luces y esos planetas son como actores que empiezan a entrar en escena. Ajá, empiezan ya a moverse, claro. ¿No? Claro. Entonces, como te decía hoy, algunos, la luna es la más protagonista durante los primeros años porque es lo que recibimos de nuestra mamá y después nuestro sol ahí va de a poquito incorporándose, pero todos están actuando al mismo tiempo. Entonces, en este momento, yo estoy muy desde Mercurio, por ejemplo, que es lo que ustedes hacen La es muy comunicación. mercuriano. De comunicación, claro, claro. es como que es quien estaría hablando. Entonces, Sí. mi modo de comunicar La tiene que influencia, ver, claro. claro, dónde tengo mi Mercurio, si tiene aspecto con algún otro planeta, eso hace el modo en el que yo hablo. Sí. Si me cuesta más, si soy más vehemente, si soy más suave, ¿no? Entonces, si el horóscopo se va a acotar solamente al sol. Ok, Ah, ok. comprendidísimo, Y la me carta encantó. es algo muchísimo más amplio que en una primera consulta generalmente entramos así, luna, sol ascendente, porque estamos 1 hora y media, 2 conversando eso y es un montón. Un montón de Porque, info también. Hacer un lenguaje también complejo en ese sentido, que es simbólico, de golpe es como que uno ya dice, bueno, ya basta. Claro. No doy Pará, más de información, Claro, por favor. claro. Sí, el cerebro en algún momento se queda medio tildado, ¿no? Tanta info. Bien, y después respecto a otro tipo de horóscopos, Sí. bueno, es interesante poder pensar de dónde viene la astrología y el recorrido que tiene, ¿no? Porque hoy está de moda. Sí. La verdad que es una tendencia y Sí. es una moda Sí. y de golpe estamos Por escuchando lo un menos montón. le damos más bolilla que en otra época, le prestamos más atención, me Exacto. parece. Claro, tal cual y como que está más habilitado, ¿no? Sí, tal cual. Hasta hace un tiempo era como cosa de locos. brujas. Claro, también es cierto, claro, cosa de, De brujas, brujas. Sí, sí, como medio así lo esotérico. Sí. Bien, entonces... Gorrito con Exactamente. lumitas y cosas así. Entonces está bueno pensar que, bueno, nosotros heredamos mucho de tradiciones que no son de nuestro territorio. Correcto. Hay conocimientos astrológicos y astronómicos de la gente de acá que lamentablemente, bueno, por los modos que se dieron no hay tanto registro, pero vieron que hay hasta también astrología maya, existe. Sí. Yo nunca la estudié. Yo voy a decir que en un año hubo, nosotros por ritual familiar, Sí. cuando éramos más chicos, ¿no? Porque ahora ya no viajo con mis papás y mis hermanos, pero cuando hasta mis 20 y pico viajé con papás Hace y poquito. hermanos, hace nada, comprábamos siempre el libro del horóscopo chino. de Ludovica. De Orangel Pero era la o de- diversión leerlo, no, el de Ludovica. Ah, ya. Y era la diversión matarnos de risa con En el primero viaje- las características Sí. en la playa, Sí, íbamos claro. leyendo el de cada uno, y un año encontramos el maya. Ajá. Yo voy a decir que nunca había leído una descripción tan perfecta Es muy flashero el de maya. las personalidades. Es como mucho más específico, no Sí. es solo por el año. Sí, sí. Era como... Y nunca más lo encontré. Nunca más encontré para actualizarlo. No sé en qué se basa, no sé, pero la verdad que el maya a mí me sorprendió mucho. No, yo desconozco, no lo Claro. he estudiado, igual que tampoco el horóscopo chino. Sí. Sí, está bueno poder pensar y me parece interesante, justo pensando en este encuentro, me puse a investigar un poquito más, que los estudios astrológicos remontan, estamos hablando de 5 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo. Sí. ¿No? Una barbaridad. Entonces es un campo disciplinar que tiene un recorrido re amplio y que estuvo ligado a la astronomía. Muy ligado a la astronomía. De hecho, eran hermanos, campos Claro. disciplinares hermanos, no estaban separados. Sí. ¿No? Y después, bueno, influencia de la iglesia. Y además, bueno, el método de comprobación científica hace que se empiecen a separar. Sí. Pero, digamos, es un estudio que tiene una tradición como muy larga y dentro de esa tradición también han habido un montón de enfoques. Sí. Por eso, el enfoque que yo sostengo, que pienso, no tiene tanto que ver con lo predictivo, sí lo tuvo antes, por muchas cuestiones. Primero que el universo de posibilidad de elección de las personas también era diferente, ¿no? Antes hoy también está condicionado, no estoy diciendo que no,
Pero bueno, antes vos eras hijo de un rey y, o sea, bueno, te coronaban o sea, digo, Sí. había como cierta limitación en relación a la elección de posibilidades, Sí. entonces lo que uno veía en un tránsito, ay, se me va tiene el cayendo. pelo tan lacio que se le va resbalando el El auricular. peinado se perdió. Si querés Envidia, sacalo y volvelo. No, Ay, está bien, ya está, si estoy bueno. muy despeinada. Ya me relajé. Totalmente. Ya pasaron los nervios. Eso quería justamente decir. Ya estaba relajadísimo. ¿No? Es más, yo me saqué las zapatillas. Estaba muy relajado. Pero bueno, entonces en ese momento sí había una cuestión más predictiva, bueno, también asociada, no sé, a las cosechas. Claro. De hecho, los primeros astrólogos eran astrólogos de la gente de poder. Tal Claro. cual. Y los reyes tenían su Los astrólogo de oráculos. cabecera. Sí. Exactamente. Bueno, el oráculo también hay una conexión ahí. Entonces, después con el tiempo se empieza a pensar esta astrología que no va a predecir tanto, sino que va a ser una herramienta de conocimiento. Claro. Entonces yo me hago la carta para poder conocer qué otras energías tengo, cómo las estoy viviendo, de qué otro modo las puedo vivir, que es una astrología que se le llama psicológica, evolutiva, tiene como Distintas humanística, ¿no? Como que tiene distintos nombres, pero a mí lo que me parece interesante es también poder pensar que es algo complementario, ¿no? Sí. O sea, ir a una consulta astrológica no tiene nada, o sea, no suplementa No, tal una, cual. Una está bueno consulta para psicológica, ponele. exactamente, claro, como que es un proceso en donde uno, a mí al menos mi experiencia fue como que despierta. A mí me Te ha dio una servido- herramienta más. me dio una herramienta más. De hecho, lo que yo puse acá es qué es lo que permite. Digo, bueno, no predice, no te dice Claro. lo que te va a pasar. Exacto. Tal Pero cual. bueno, de golpe hay una técnica que se llama revolución solar, que Sí. quienes por ahí ya se han hecho varias veces la carta, vienen a ver cuál es su clima astrológico del año. Ah, mirá ¿Qué que- energías me esperan para este año? Sí. Esa es una carta nueva que se levanta, pero que se analiza con la carta natal, de la mano, ¿no? Sí. Entonces, en esa carta, de golpe vemos que es un año en donde va a haber cierta energía para. Sí. Eso es, bueno, vos decís, bueno, yo sé que va a llover, salgo con el paraguas. Claro. Y es un poco sirve para eso. Entonces, supónganse... Para prepararte, digamos, para estar atento. Claro, estar con cierta disposición, porque si vos no estás con esa disposición, ¿qué va a pasar? Nada, lo vas a sufrir Claro. un poco más. Entonces, supónganse que yo este año tengo revolución ascendente en Cáncer en mi revolución solar. Sí. El de mi natal es otra. Entonces, yo, bueno, Cáncer, ¿qué tiene que ver? Con lo maternal, con el cuidado, con los hijos. Entonces, Sí. yo digo, bueno, desde un lugar predictivo me podrían decir, vas a tener otro hijo. Y mi marido se está infartando. Bueno, pero no, entonces a mí no, digo, no, en realidad algo se está gestando. Ah, Que puede claro. ser, hay mucha energía de cuidado, cuestiones vinculadas con la madre, con mi maternidad y con mi madre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es como verlo de un lugar más amplio. Claro. Después uno termina corroborando, porque a mí lo que me pasa es que todo el tiempo estoy corroborando. Es como Claro. que eso que veo lo corroboro en los hechos. Y ahí es donde a mí, lo más maravilloso, en donde nadie me tiene que convencer de nada. Claro, terminás, es empírico, ¿no? Decís, che, sucedió lo que podía llegar a o a acontecer o que estaba dentro de los márgenes de suceso y terminó pasando, ¿no? Sí, sí. Y, ¿qué sucede ahí con la cuestión de la intuición, no? Porque uno también es como, che, bueno, a ver, sigo cierta corazonada, ciertas cosas, que me ha pasado muchas veces de enojarme conmigo por no haberme hecho caso, decir, pero si te dije que era por acá, yo si sabía te que dije que venía tenía que por hacer acá, esto, claro. claro. Tiene que ver con ese responder con esa energía que uno lo mueve, decís, che, bueno, al no haber leído la carta, al no haberte más o menos interiorizado, capaz que seguías esa intuición porque los de arriba es lo que te está generando energéticamente. ¿Tiene que ver con algo, con esta cuestión de lo intuitivo? Yo creo que algo de lo que va vibrando en la carta de uno lo va sintiendo en la medida que está conectado con eso. Ahí Si va. no, reniego, ¿no? Reniego del otro. No sé, por ejemplo, tal persona detesto a los de tal signo, Sí. ¿no? Y reniego y me enojo. Y de golpe termino descubriendo que yo tengo un montón de la energía de ese signo, que me suele pasar, porque, Ahí está. ¿no? Porque hay un poco, desde la mirada de la astrología que sostengo, es un poco el otro. Yo atraigo lo que vibro, o lo que vibro en conciencia o en inconsciencia, Sí. ¿no? Entonces el otro me está mostrando algo que tengo yo para incorporar. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es, si está en pareja, ¿de qué signo es tu pareja? Claro. Porque ese signo es como el signo que vos más tenés que laburar. Ahí va. ¿En serio? Para mí sí, Vos- porque me pasa.
Claro, vos sabés que a mí me Yo ha vivo pasado... con un leonino. Yo Libra. Yo la peleo siempre a Belu porque ella es de Aries, ¿no? Y siempre digo, ay, los Aries, le digo, ¿viste? Mis grandes amistades y compañeros de equipos de laburo han sido arianos. Y hemos hecho muy buenos equipos con esta persona. Musicalmente yo tocaba con un ariano que era bajista y éramos los dos. Y logramos una cuestión muy fuerte con el cantante también y con otros compañeros de laburo que laburamos muy bien en conjunto. Y era ariano. Y yo le digo siempre a él, es porque todavía no logramos entender cómo es la energía de cada uno en esta cuestión. Le digo, porque yo siempre laburé muy bien con los arianos. Claro. Y hay una cuestión, yo siempre me río con ella no sé si de competencia, pero sí de como, bueno, pará, yo tengo mi criterio y me parece que es más como fuerte que el tuyo. Sí. Y ahí entramos en un chisperío de los dos, como a no aflojar ninguno de los dos. Pero siempre la cargo con esto. Y ahora que vos lo decís, claro, es una cuestión de laburar el Aries interno, ¿no? Capaz. Sí, laburar y también digo, de golpe, quien tiene energía capricorniana tiene capacidad de sostener, ¿no? Y Aries tiene una capacidad de iniciar tremenda. Sí. Entonces ahí también se produce o sea, el otro te empuja, te da la chispa, ¿no? La chispa inicial es Aries y después hay que sostener, porque generalmente a los arianos, si tienen el Capri ahí medio tranqui, sí. ¿Qué les pasa? Inician, pero bueno, ¿quién sostiene? Claro. Y ahí me das pie, Bruno, también a pensar algo que mi amiga Mariana me dijo que era interesante que pudiera traer, lo de la compatibilidad de los signos. Sí. Es buenísima. Ay, amo. Esa Ese es es para otro buenísima. programa completo. Sí, totalmente. Sí, pero totalmente. estaría bueno poder pensar esto, ¿no? Sí. Que si nosotros, si lo pensamos desde el horóscopo, de los elementos, podemos decir, bueno, fuego, agua, tierra, ¿no? Pero si pensamos en la complejidad de la carta, nosotros no sabemos cómo está configurado cómo está configurada el resto de la energía de la carta del otro, Ahí va, ¿no? claro. Entonces, cuando es un vínculo emocional, el lugar de la luna termina hasta siendo por ahí más fuerte que el lugar del sol. Entonces, supongamos, yo tengo una luna de agua, Sí. ¿no? Y el otro tiene una luna de fuego. Entonces, yo cuando discutimos, yo me angustio, Sí. ¿no? Y el otro se enoja. Que se prende fuego, Sí. realmente. Se prende fuego, pero se le pasa rápido y yo quedo reenganchada. Claro. Si es una luna de aire, quedan 1000 películas. Ay, ¿No? claro. Entonces, a mí la astrología lo que me ha permitido es abrazarme, Sí. Comprenderte. comprenderte y abrazar a los otros Claro, también y un entender poco. al otro. No justificar, ¿no? Porque acá no hablamos de, porque soy de Leo, soy Claro, no. ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, soy Sí, de sí. Leo, me Si dicen yo, en casa. yo pero... quiero saber, si voy a una consulta, que Sí. voy a ir, Nadine, Bueno, yo te puedo llevar, por ejemplo, los datos de mi pareja y vos me decís, bueno, por acá la luna en no sé qué, como me decías recién, hay que trabajar esto, o vos vas a reaccionar, es más normal que vos reacciones así, él así, digamos. ¿Eso Bien. se puede? sí, hay dos técnicas que se utilizan para trabajar los vínculos, no solo de pareja, sino Sí. amistad, madre-hijo, que son la sinastría y la carta compuesta. Sí. Ahí uno puede como obtener información puntual de esa vincularidad y qué le despierta a uno al otro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí. Entonces, yo las miro las cartas separadas, miro la sinastría, miro la carta compuesta. Yo no lo ofrezco como servicio porque a mí me gusta ver, sobre todo desde tu carta. Sí. O sea, se ve la Claro, carta sí, del parados otro. en la nuestra. Paradas en la tuya. Y también me ha pasado por ahí que algunas mamás me traen información de sus hijos y ahí miramos. Yo con los Ay, sí, niños qué interesante no exploro eso. mucho. Sí. Sobre todo miro la luna y algunas Sí. cositas, pero me gusta ver qué despierta ese hijo, esa hija en esa mamá. Ay, ¿Qué le invita a trabajar? Estamos 12 en punto Ay, en la República hay que ir a buscar Argentina. a los pibillos. Se nos pasó volando esta hora, pero hay una consulta previa ahí de nuestra operadora. A ver. Quiero saber. Hola. ¿Me escuchó? Sí, Te escuchamos. No, y justamente era de eso. Ah, ahí va, mirá. Hablaban de la compatibilidad, lo que te viene a enseñar una pareja, o sea, el trabajar desde ese lado, pero él también me daba mucha curiosidad para con mi hijo. Claro. Eso, cómo sería prácticamente lo mismo, lo que te viene a enseñar un hijo, lo que tenés que implementar, trabajar. Bien, sí, y la compatibilidad no solo en la pareja, ¿no? También pensarla en las amigas, los amigos, compañeros de trabajo que me tocan, los vínculos que me tocan, los vínculos que elijo.
siempre, si uno mira incluso en una familia, es re interesante eso, yo lo hago con mira todas las cartas, hay como signos o ejes zodiacales a trabajar. Sí. Sí, bueno, eso ya entras como en terreno de la astrología más o kármica o más... bueno, hay mucha gente también que se dedica a estudiar específicamente algo como más constelativo. El universo de la Claro. casa, de la familia. Exactamente, pero es interesante, te metes en un mundo del que no salís Sí, más. Me olvidate. encanta. Que a mí me atrapó para siempre. Hay algunos mensajes. Sí, eso, para leer ahí. De WhatsApp nos mandaron, Sí. qué genia Nadina, un placer escucharla. Saludos desde Cipoletti, Delphi, dice. Ay, mi amiga del Por acá, Carla dice, Nadi Corazón, hola, buen día amigos, saludos de Reconquista Santa Fe, los amo a los tres. Mirá, ya te empezaron a amar, Nadina, así que no sé qué Gracias. signo será, pero ya empieza el cariño Lo queremos igual, no con importa los el amigos. Nadina, Sí. agradecerte Wow, este momento, tremendo. la verdad que nos encantó. Queda un montón de cosas para poder conversar, pero nos vamos a estar encontrando. En la próxima. Yo no sé si hacerle la firma del contrato ahora como los jugadores de fútbol, ¿viste? Que les hacen firmar el contrato. Ahora pero conversamos la... yo firmaría el contrato para que todas las semanas esté acá, Sí. Cada martes Sí, que pueda nos acompañarnos. encanta. Eso lo vamos a ir arreglando, firmar el contrato, ya lo tenemos que hablar con el CEO a ver si nos da el ok y todas esas cuestiones. Pero Nadina, la verdad que nos encanta esto, nos atrapa y seguramente que se van a ir sumando muchos a medida que esto Que empiece. te vayan conociendo. Exactamente, hasta que esta ruedita empiece a rodar. Así que, Nadina, agradecerte por los minutos con nosotros y nos estamos encontrando nuevamente. Seguro Bueno, que yo sí. agradecerles a ustedes, la verdad que es una experiencia nueva para mí y me sentí muy cómoda. Muy bien, bienvenida, Vaya, qué bueno. bienvenida a esta nueva experiencia. Bravo, Sí, bravo. señor.